es más automático. Pero de las dos maneras se puede hacer. ¿Qué vamos a ver entonces en los eritrocitos en el hemograma? El VGA es importante en el hemograma, pero también necesitamos, ¿no es cierto?, saber qué vamos a contar exactamente en el hemograma. Aparte del número total de eritrocitos, el hemograma contiene, ¿no es cierto?, ciertos índices que nos van a ir indicando ciertas cosas dentro de los eritrocitos. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio, que hace alusión, ¿no es cierto?, al tamaño que tienen esos eritrocitos, si están grandes, si son pequeños, son normales de tamaño. La concentración de hemoglobina, ¿no es cierto?, corpuscular media, que es el CHCM, que es el más se utiliza. Básicamente, son indicadores de la cantidad de hemoglobina que contiene ese glóbulo rojo, ese eritrocito, y, ¿no es cierto?, si son más pálidos, es que tienen menos contenido de hemoglobina, y así sucesivamente. ¿Ya? Estos son números, son fórmulas que las vamos a ver nosotros en la clase de eritrocitos, cómo se calculan. Y básicamente las vamos a estudiar ahí en la clase de glóbulos rojos, que es la próxima semana. La morfología, ¿ya? Básicamente la morfología se ve en el frotis sanguíneo. ¿Se acuerdan cómo hicimos la técnica? ¿Vieron el video cómo se hacía el frotis? Sí. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el frotis? Me sirve para ver morfología, tanto de glóbulos rojos o eritrocitos, de leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. Ya puede ver si en el caso del eritrocito pueden ver si están redondos, tienen su palidez central adecuada, ¿no es cierto? Tienen las formas extrañas, formas de media luna, son más pequeños. Nosotros ahí vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver hartas fotos de eritrocitos. Los leucocitos, ¿no es cierto? El hemograma también me da el número total de leucocitos, ¿ya? Que se puede hacer de forma manual, también con la cámara de Neubauer, y esto utiliza una función que en vez de un reactivo que se llama HIM-B, en vez del HIM-A, que es para los glóbulos rojos, el HIM-B es para los glóbulos blancos, y también se cuenta uno por uno, ¿no es cierto?, con la cámara de Neubauer. También tiene error, también se ocupa poco. Generalmente se hace de manera automática con el equipo, ¿no es cierto?, la máquina de hemograma, la máquina de hematología. Hay recuentos diferenciales, ¿no es cierto? Y morfología se hacen en el frotis. Generalmente con los leucocitos pasa algo y nosotros vamos a ver. ¿Se acuerdan cuántos leucocitos habían en círculo? Nosotros podíamos ver en el frotis, que lo vimos un poquito en la clase pasada. ¿5? Bien, Tiara, eran 5. ¿Cuáles eran? Que nosotros los nombramos a grandes rasgos. Después los vamos a estudiar con más profundidad en la clase de leucocitos. ¿Alguien se acuerda? Generalmente eran 5 nosotros los leucocitos o los glóbulos blancos que podemos ver en circulación. Están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos, ¿no es cierto? Esos eran los 5 tipos de células. Generalmente el equipo me dice, usted tiene, por ejemplo, en este paciente, acá tiene 8300, ¿ya? Usted tiene, el equipo te dice, este perro, este gato o esta persona tiene 8300 leucocitos. Pero tú, ¿cómo sabes de esos 8300 cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son eosinófilos y monocitos? No, generalmente los equipos no logran llegar hasta tanto detalle. ¿Qué se hace para eso? Se identifican al frotis y se hace un conteo, ¿no es cierto?, estimativo. Ahí lo vamos a ver cómo se hace en la clase de leucocitos. Las plaquetas, generalmente, los equipos muestran el número, que también se puede hacer de manera manual, ¿ya? O se puede hacer, ¿no es cierto?, se puede hacer, ¿no es cierto?, con la cámara de Neubauer, o se puede hacer, o el equipo, generalmente la máquina, las máquinas de hematologías, ¿no es cierto?, de hemograma, te cuentan las 3 grupos celulares, ¿no es cierto?, y se mueren en 5 minutos. También con las plaquetas en el frotis yo puedo hacer el examen del frotis, ¿no es cierto?, para ver su forma, si están activadas, hay macro o microplaquetas, y ver si por alguna razón la máquina no pudo contar bien las plaquetas porque están aglomeradas. Puedo ver, ¿no es cierto?, puedo hacer un estimativo en el frotis, ya que también lo vamos a ver en la clase de plaquetas. Y esa es toda la información que yo puedo obtener en el hemograma. También hay otra parte
que puedo obtener, que son las famosas proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado, o alguien sabe, recuerda, a lo mejor de enfermería, de alimentación o de algún ramo anterior, cuáles eran las proteínas plasmáticas? Serían como los anticuerpos, ¿no? Sí, no. Hay 3 tipos de proteínas plasmáticas que andan en la sangre, que son súper importantes. ¿Las saben? ¿Las recuerdan? Una es la albúmina, ¿ya? Las globulinas. Las ¿No? globulinas es otra, bien, Dayana, y falta uno solo. Y- Entonces, proteínas, se escriben así, proteínas plasmáticas, se abrevia PP. ¿Tiroides? ¿Ah? Albúmina, yo dije, la Dayana dijo globulinas, y falta una. Y tercero, ¿no es cierto? Albúminas, globulinas, y tercero son el fibrinógeno. ¿El qué? Lo voy a anotar, fibrinógeno. ¿Por qué no tiene esta cosa? No tiene diccionario. Este chat tiene mal diccionario porque no me reconoce la palabra como fibrinógeno. No tiene diccionario científico. Sí, yo sabía que está bien escrito. Proteínas plasmáticas, albúminas, globulinas y fibrinógeno. ¿Ya? Esas son las proteínas plasmáticas. ¿Para qué sirve la albúmina? Para mantener la presión oncótica. ¿Para qué sirve las globulinas? ¿No es cierto? Básicamente para varias funciones. Pero acuérdense que un tipo de globulinas son las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Ya? Y finalmente el fibrinógeno activa la coagulación, ¿no es cierto? Sirve para que se forme el coágulo definitivo. Así que son muy importantes. ¿Estas las puedo medir con una muestra de sangre? Sí. ¿Las puedo medir? ¿Qué voy a necesitar para...? ¿Qué parte voy a necesitar? A ver, primero, ¿qué muestra ustedes creen que voy a necesitar para medir las proteínas plasmáticas? Voy a necesitar una muestra de sangre, ¿no es cierto? ¿Y qué parte de esa muestra de sangre yo voy a utilizar? Si son proteínas plasmáticas, ¿se les ocurre qué voy a utilizar? El plasma. El plasma, ¿no es cierto? El plasma. ¿Y a dónde obtuve plasma? Una vez que centrifugué mi muestra. ¿Voy a necesitar sangre con o sin anticoagulante? Con anticoagulante. Con anticoagulante, ¿no es cierto? Entonces, con el mismo tubito con el que yo lo centrifugué, calculé el VGA, arriba tengo plasma. Entonces, ¿qué hago? Ese tubito se rompe, porque es fácil, es súper delgado, entonces son súper frágiles, así que cuando los manipulen tengan cuidado. Yo lo rompo, a la altura del plasma, va a empezar a caer, deposito una gotita en este instrumento que se llama refractómetro, deposito una gotita del plasma, esto lo junto y hago mi lectura de cuántas proteínas plasmáticas tiene ese animal. Esto se llama refractómetro, como me dijeron en la mañana, es el mismo que sirve para medir la glucosa en la fruta, sí es el mismo. La La uva siempre, generalmente. dulce. En la uva, ¿no es cierto? Sí. Sí, funciona con el mismo principio de refractometría. ¿Cuál es la diferencia? Una vez que tú tomas, dejas tu muestra, pones el fonendoscopio, perdón, el refractómetro lo pones en contra de la luz y te va a salir, ¿no es cierto? Esto, tú vas a ver esta tabla. ¿Qué es lo que es? Son dos escalas. Hay una escala, la de la izquierda, ¿no es cierto? Que va de 0 a 12, que sirve para medir las proteínas plasmáticas.
Y hay otra tabla. ¿Para qué creen que servirá? Hay otra que dice 1030, 1000, 1360. La otra sirve para medir la orina. ¿Ya? Entonces estas dos, este refractómetro sirve para ver las proteínas plasmáticas, para medirlas en gramos por decilitro, y también sirve para verla a su vez. Si yo quiero hacer un urianálisis, un examen de orina, yo puedo ver la densidad de esa orina gracias al mismo instrumento. Entonces es muy útil el refractómetro. ¿Ven? La diferencia que con el de la fruta y con todo eso es que tienen, ¿no es cierto?, sus escalas no están hechas en el fondo para... están con otras unidades de medida. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, cuando ocupan el de la fruta, hay que ocupar el valor que les da acá, tienen que ocupar un factor de corrección. ¿Ya? Lo pueden utilizar, pero tienen que tener el factor de corrección para que esa glucosa del azúcar sea equivalente, ¿no es cierto?, para que ese valor que me va a dar, para esa escala que está pensada para glucosa en la fruta, sirva, ¿no es cierto?, para ejemplo, para medir densidad urinaria. ¿Ya? ¿Cómo se realiza esto? Generalmente yo dejo esto se debe centrifugar, se debe calibrar primero, perdón, con agua destilada. ¿Alguien sabe cuál es la concentración del agua destilada? 10. 1. ¿Ya? La densidad es 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo mi refractómetro con una pipeta, deposito, ¿no es cierto?, deposito un par de gotas de agua destilada, lo cierro, lo leo, y esa medida debería darme cercano al 1. Si me da corrido para arriba o para abajo, porque el agua destilada tiene una concentración conocida. Entonces, si me da arriba o abajo del 1 o del 1000, ¿qué es lo que hago? Yo lo calibro hasta que llegue al 1, con el agua oxigenada. Perdón, con el agua destilada. Entonces, al llegar al 1, al dejarlo, ¿no es cierto?, calibrado para que con el agua destilada llegue a 1 o a 1000, significa que mi refractómetro está calibrado. Siempre se debe calibrar antes de utilizarse. Entonces, se debe calibrar con agua destilada, ¿no es cierto?, que su densidad es cercana al 1. Cuando yo voy a utilizar orina en él, la debo centrifugar, ¿no es cierto?, si esa orina está muy turbia. Y la temperatura para ser utilizada debe estar cerca de los 20 grados. ¿Alguna duda con el... ¿Alguna duda con el refractómetro? ¿Alguien lo había visto? Yo sí lo había visto.